Pues, amados míos, hoy es, ¿verdad? Como ya les decía, es un Shabbat fuera de lo usual. Eh, y vamos voy a pedirle al Señor su dirección, su ministración en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Con una oración. Señor, te damos gracias por este día de Shabbat, por tu reposo, porque es muy significativo también. Te pedimos que traigas reposo a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua, seguimos pidiéndote por los enfermos, por Roberto, por Lucero, por Abigail, por tantos más, Señor. Y aún por los enfermos que no conocemos, por las familias con enfermos que no conocemos. Te pedimos por ellas, en el nombre de tu Hijo Yeshua, Jesucristo. Amén. Pues hermanos, quiero empezar leyendo el Shema. Recordemos que el Shema está en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿verdad? Hay quienes se lo saben de memoria, y si no, pues aquí lo voy a leer, no hay problema, vamos a leerlo. Dice así: Escucha, Israel, el Señor nuestro Hacedor, nuestro Señor uno es. Y amarás al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque cuando a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Él se refirió a este, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y Él lo llamó el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante, dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a hacerlo. De estos dos mandamientos penden, no excluyen, penden. Eso quiere decir, de estos cuelgan los demás, ¿sí? De estos dos mandamientos penden, no están excluidos los demás, penden de estos dos. Al amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y al amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces de ahí penderá que realices todos los demás. Penden de estos dos toda la instrucción, la Torá y los profetas. Es lo que dice la Escritura. No necesitamos ahí mucha ciencia. Sí, entendimiento. Eso sí necesitamos. Pero ahí está, ¿verdad? Y con eso vamos a tomarlo para comenzar. Dice, la parashá del día de hoy es la parashá 14, que se llama Vaerá, y que es la parashá Aparecí, ¿verdad? Está basada en el libro de Éxodo, capítulo 6, del verso 2 al capítulo 9, verso 35. Está basada en el libro de Ezequiel 28 al 29. Y está basado en el libro de Romanos 9, del 14 al 17, y segunda de Corintios 6, del 14 al 7, 7:1. ¿Verdad? La parashá no es más que la parte bíblica que se estudia por semana. La porción, ¿verdad? Bíblica que se va a estudiar por semana. Acabamos de leer ahorita en el libro del Deuteronomio que estudiarás, ¿verdad? Estudiarás y enseñarás a tus hijos a amar al Señor.
Y meditarás en eso día, noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés de camino, cuando entres a tu casa, etcétera. ¿Cuándo? Pues siempre. Pues entonces siempre, durante tu vida, es lo que dice la Escritura. Y si es así, pues ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Escritura. Nadie puede enseñar algo que no estudia. Yo no puedo enseñar japonés porque pues nunca he estudiado japonés. Usted quiere enseñar japonés, estudie japonés. Usted quiere enseñar las Escrituras, estudie las Escrituras. ¿Sí? Y podrá enseñarlas. Porque se necesita que sean enseñadas. Porque allá afuera hay un mundo que no las conoce, que no conoce al Dios de la Biblia, que no conoce a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Yahshua, Jesucristo, no lo conocen. Pero para presentar a alguien que otros no conocen, pues hay que conocerlo uno primero, ¿no? Es lo lógico. Entonces, hay que estudiar las Escrituras, ¿sí? Entonces la porción de esta semana es y aparecí. Vamos al libro de Éxodo 6 del 2 al 5. También voy a agregarle un poco del libro de Génesis. Ahorita lo vamos a ver. Del libro de Génesis. Porque hoy es un día especial. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice el libro de Éxodo capítulo 6, verso 2. Y dice así: habló todavía el Señor a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, el nombre más cercano que tenemos ahorita de Dios, ¿verdad? Yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo, Yahweh, yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Señor. Y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Señor, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por herencia. Yo, Yahweh. Y aquí vemos que el Señor, cuando se le aparece a Moisés, porque esta es la grandeza y la bondad de Dios, que a veces o generalmente los hombres no nos ha interesado en muchas partes de nuestra vida buscar a Dios, y sin embargo Dios es el que se acerca a nosotros. A veces en situaciones de quebranto, a veces en situaciones difíciles, a veces hasta en situaciones cómodas y fáciles, y sin embargo Él es el que toma la iniciativa y se acerca a nosotros. Y aquí el Señor se le aparece a Moisés y le dice: yo soy, ¿verdad? Yo soy el Dios de tus padres, pero a ellos no me les presenté como me voy a presentar contigo en este nombre, y no porque no conocieran en sí su nombre, que probablemente sí conocieran su nombre, por así decirlo, propio. Más bien nos está diciendo: no me presenté a ellos como me voy a presentar a ti ahora en esta etapa. Ellos me conocieron como un Dios omnipotente que los llevó en unos lugares, los hizo formar familia y crecer.
y tantas cosas que sucedieron en el Génesis, en otra etapa. Pero ahora, en esta etapa me van a conocer diferente, de otra manera. No como me conocieron ellos, aunque Él es el mismo, porque Dios es infinito, nosotros no. Nosotros vamos a necesitar, de hecho, la eternidad para conocerle. Esa es la bendición y la ventaja y la inteligencia de Dios, que durante la eternidad le estaremos conociendo, ¿sí? Eso vamos a estar haciendo, maravillándonos de Él, conociéndolo durante la eternidad, ¿sí? Y entonces dice, ellos me conocieron de cierta manera, al mismo Dios, sí, claro, pero ahora lo iba a conocer un Israel que estaba en esclavitud. Aquellos, nuestros padres, ciertamente tuvieron sus luchas, ciertamente fueron peregrinos, pero no habían conocido a Dios como un libertador de esclavitud. ¿Sí? Claro que tuvieron sus batallas, claro que sí. Nuestro padre Israel decía, ciento y tantos han sido mis años de peregrinación y de batallas en este mundo, mas sin embargo no se comparan con lo que vivieron mis padres. Y ahora este Israel que iba a conocer a Dios de otra manera, ¿verdad? Lo iban a conocer como un libertador. Porque aquí mismo decía, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ellos tal vez ya ni se acordaban, ellos tal vez gemían, sí, pero no tenían ese conocimiento fresco de Dios. Pero Dios, otra vez tomando la iniciativa, Él se acordó de su pacto y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré, os redimiré con brazo extendido, os tomaré como mi pueblo, seré vuestro Dios, y todavía así os meteré en una tierra, en la tierra prometida, la de la promesa, por la cual yo juré, dice, y levanté mi mano. Y esa era la forma en que Dios quería que se le conociera a Israel como un libertador, algo nuevo, que iban a saber quién era Él. Y eso lo vemos en los siguientes capítulos, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés, tú serás como si fuera yo, en mi lugar estarás delante de Faraón y tu hermano te será a ti por profeta. O sea, tú vas a hablar como si fuera yo y tu hermano va a interceder, va a ser el que va a darle a Faraón lo que yo estoy diciendo, que será lo que tú dices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que Moisés dudaba. Moisés decía, yo soy tartamudo, ¿cómo me vas a enviar con Faraón, el hombre más poderoso, por así decir, del mundo, o por lo menos de todo ese territorio, de los territorios bíblicos, ¿verdad? Y ya sabemos que el mundo y Egipto en las escrituras es lo mismo. Egipto es un modelo del mundo. Y Faraón, ya en este tiempo, no como en el pasado, que había otro aprendizaje, en este tiempo ya Faraón es un modelo de Satanás, del adversario, aún del anticristo, si en algo cabe eso, y que sí lo cabe, ¿verdad? También. Así es. Entonces, vemos que Moisés le dice, ¿cómo me vas a enviar a mí a hablar a semejante persona, ¿verdad? Moisés se conocía a sí mismo, a mí un ex asesino o asesino, ex prófugo o prófugo, ¿sí? Pastor de ovejas, que salí huyendo, hace años que huí de ahí, ¿sí? Lo que menos quiero es regresar ahí, o sea, ¿cómo me vas a enviar a mí? ¿Sí? Y le dice el Señor,
tú vas a ser como yo y tu hermano va a ser tu profeta. Él va a hablar por ti porque pues dices que eres torpe. Bueno, entonces está bien, voy a usar a tu hermano. ¿Verdad? Voy a usar a Aarón. ¿Verdad? El Señor nos conoce, Él sabe nuestras debilidades, ¿verdad? Y vemos que entonces en el capítulo 7 se le da la encomienda y le dice el Señor a Moisés: tú vas a ir con Faraón, le vas a decir todo lo que yo te diga, que Israel es mi hijo, mi primogénito, que lo deje libre para que me sirva. No le pertenece a él, es mío. Sí, no es de él, es mío. Que lo suelte, que lo deje, porque tiene que venir a mí para servirme, como un hijo sirve al padre, ¿verdad? Para que me sirva, porque es mi hijo. Y también le dice: pero yo sé que Faraón, ese hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Se creía Dios, se creía un Dios, lo tenía todo. Oiga, pues cualquier persona, lo vemos ahora, no ocupamos irnos al Egipto del pasado. Vea usted a los millonarios de hoy, ¿verdad? Tienen todo, tienen todo. Pueden ir a los lugares que desean, pueden comer lo que quieran, ¿sí? Pueden pasear a donde quieran. Hoy están en Europa, en la tarde en Sudamérica, el otro día si quieren ya arrancaron a una isla a pasear. Lo tienen todo. Y este Faraón era similar, ¿verdad? Pues rey de Egipto, el dios del Nilo, el señor del Nilo, ¿verdad? Pues lo tenía todo. Y eso es lo que había hecho duro su corazón, como todo hombre normal, carnal, pecador, que no conoce sus limitaciones, que no sabe lo que es ser quebrantado, ¿verdad? Y por lo tanto se cree Dios, por lo tanto su corazón es endurecido. Y Dios lo conocía y dice: yo sé que no va a querer y voy a endurecer su corazón, mas yo endureceré su corazón para gloriarme sobre él, ¿verdad? Para que sepa quién es, quién manda. Y dice: y habló Jehová a Moisés, verso 8 del capítulo 7. Si Faraón nos respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una serpiente. Algunas traducciones dicen que en verdad lo que quería decir es que se había hecho un lagarto, un cocodrilo, algún reptil. Pero esto es lo de menos. Al final Dios, si lo hizo serpiente o lo hizo cocodrilo, pues él lo hizo y ya. ¿Verdad? Y dice: entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales volvieron serpientes, y la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho, porque él ya lo sabía, ¿verdad? Él ya lo sabía. Conocía a Faraón, conocía su vida, su terquedad, ¿verdad? De creerse Dios, ¿sí? Y él sabía que no iba a aceptar dejar libre a Israel. Y cuando Faraón ve ese milagro, él solicitó el milagro y lo vio, pero al ver que sus hechiceros hicieron algo similar, pues su corazón se endureció, ¿verdad? No se maravilló en verdad, se endureció, ¿verdad? Dijo: bueno, no es tan fuerte ese Dios, no es tan fuerte, mis hechiceros hacen lo mismo, ¿verdad? Después de esto tuvo que venir una plaga de sangre, porque por la dureza del corazón de Faraón, pues vino una plaga de sangre. Fíjense qué hubiera pasado si se hubiera
rendido y dejado ir a Israel en ese momento. No fue así, ¿verdad? Dios ya lo sabía que no iba a ser así, ¿sí? Y se endurece su corazón y entonces tiene que venir una plaga de sangre en la cual el Señor le dice a Moisés, toma la vara y golpea el río, ¿verdad? Y el río se volverá sangre. Y vemos en lo que sigue del capítulo 7 que Moisés lo hace así y el río se vuelve sangre, ¿verdad? El famoso río Nilo se vuelve sangre, otros arroyos de Egipto, aún dice la escritura, sus ríos, sus ojos de agua, aún el agua que estaba en vasos de barro, de piedra, se vuelve sangre. Que aún esto impidió que los egipcios, que el país de Egipto pudiera beber agua, porque dice que los egipcios no pudieron beber esa agua, ¿verdad? Les dio asco y ya no pudieron beber. Y vemos que el Señor a este hombre malvado lo empieza a golpear con lo que era su riqueza, ¿verdad? El río que les daba tanta prosperidad, ¿verdad? Aquellas aguas regadas por el Nilo, pues eran increíblemente prósperas, fértiles, ¿verdad? No les faltaba nada. Sí, por eso se habían convertido en una potencia mundial, ¿verdad? Entonces, ahí los empezó a golpear Dios, empezó a golpearlos ahí. Después vemos que en el capítulo 8 dice la plaga de ranas. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, en tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces vemos que esto sucedió, que Aarón extiende la mano sobre el río que les había dado bienestar, prosperidad, y de ahí surge una plaga, las ranas, que infestan todo Egipto, ¿verdad? Aún sus hornos, el pueblo, sus casas, sus camas, ¿verdad? Una plaga ahí detestable, ¿verdad? Y vemos cómo Faraón seguía dudando y poniéndose duro contra Dios. Y cuando Moisés y Aarón le preguntan, ya quieres ceder ante Dios, ya quieres ceder ante Él, ¿sí? Ya vas a dejar ir a los siervos del Señor. Le dice, dilo, y las ranas retrocederán y ya no quedará ninguna en Egipto, solamente en el río. Pero dilo, sométete, arrepiéntete. Y Faraón dice, mañana. ¿Verdad? Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Elohim, nuestro Dios. Y como Faraón había dicho, mañana, sí, mañana, pues Moisés saliendo de ahí clama a Dios y la plaga empieza a mermar, a desaparecer. Sí, las ranas empiezan a morir en esos momentos en toda la tierra de Egipto. Tanta fue su cantidad que empezaron a barrerlas, a acomodarlas, a amontonarlas, y dice la escritura que hasta la tierra apestaba, ¿verdad? Se refiere al territorio de tantas ranas muertas ahí apiladas. Pero veamos lo que dice aquí. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Este hombre, ¿verdad? Le dio reposo a Aarón, le dio reposo a Moisés, el Señor, porque él dijo, está bien, mañana se hará eso, ¿verdad? Y les dio reposo
Pero en vez de tomar ese reposo, esa misericordia, ¿qué hizo? Se endureció. Cuando ya vio que Dios le soltó el cuello un poco, se endureció, ¿verdad? Se endureció. Y qué terrible es eso, porque desaprovechó una oportunidad de Dios para dejar ir a Israel, aún para conocer a Dios, ¿verdad? No quiso esa oportunidad, se endureció, ¿verdad? Cuando Dios le había dado un reposo. Y Faraón no prevaleció en un corazón sometido a Dios, sino se endureció. Y por lo tanto entonces viene una plaga después, la plaga de los piojos. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos sobre todo el país de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, y así en los hombres como en las bestias, todo el polvo se volvió piojos en todo Egipto. Una vez más los hechiceros de Faraón intentaron replicar el milagro, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, ¿verdad? Ahora sí que hasta los hechiceros dijeron: no, ¿sabes qué? Es más poderoso que nosotros. Sabes que esto no es simple magia, es el dedo de Dios, es el dedo del Creador. No estamos al mismo nivel que Él. Ellos lo entendieron. Pero Faraón, que se creía Dios, se creía un Dios, un ser divino, ¿verdad? Un Dios, me estoy refiriendo como título, ¿verdad? Se creía un ser divino, ¿verdad? Se endureció. Luego de esto viene la plaga de moscas y le dice el Señor: así ha dicho el Señor a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de moscas, asimismo la tierra donde están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no venga ninguna mosca sobre ellos, para que sepas que yo soy el Señor. Y vinieron toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón y sobre la casa de sus siervos. Y vemos cómo aquí este Faraón empieza a ceder, ¿verdad? Un poco, quiere hacer un trato, pero no era lo que Dios pedía al 100%. No era al 100%. Y por lo tanto después el Señor tiene que aplicar otro castigo y viene la plaga del ganado. ¿Sí? La plaga en el ganado. Y dice la Escritura que todo el ganado de Faraón de Egipto, vacas, ovejas, caballos, cabras y todo el tipo de ganado, empezó a sufrir, ¿verdad? Una plaga y empezaron a morir. Y vemos cómo Dios empieza a quitarle todo tipo de poder a Egipto, todo tipo de poder a Faraón. Les contaminó el agua, aún la tierra, ¿verdad? Tan fértil se volvió piojos. El ganado quedó lleno de plaga y empezó a morir, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto era Dios tratando con Egipto, tratando con Faraón. ¿Sí? Después viene una plaga de úlceras con el puñado de ceniza de un horno, y le dice el Señor que la esparzan hacia el cielo delante de Faraón.
y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres, en las bestias y por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés, a causa del salpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Entonces vemos que lejos de someterse este hombre, ¿verdad?, se vuelve más duro contra Dios, se vuelve más duro, y desgraciadamente con eso arrastra a todo su pueblo. Desgraciadamente con esa decisión arrastra a todo Egipto. Porque fijémonos aquí, cuando Dios manda a Moisés, no le dice, ve y dile al pueblo de Egipto, ve y dile a todo Egipto, los juntas ahí en la explanada, donde están los obeliscos ahí, los juntas a todos y le dices al pueblo de Egipto a esto, mira, no le dice así, le dice, vas a ir con la cabeza, con Faraón, y con él vas a hablar. Pero el corazón duro de Faraón hacía sufrir a los que estaban debajo de él, a los egipcios. Y con eso se llevó a todo el pueblo a ese sufrimiento, ¿sí? Se llevó a todo el pueblo a padecer estas plagas. No solo Faraón las padeció Egipto también, por la dureza del corazón de Faraón. Aprendamos una lección ahí también, ¿verdad? Aprendamos una lección. Por eso en esta quejilá siempre se ha hecho énfasis en que los padres, las cabezas de familia entiendan, porque el no querer obedecer, el no querer entender, el no hacer caso, no solo los va a afectar a ustedes, va a afectar a todos los que están abajo de ustedes. Lo estamos viendo aquí. Igual los que son patrones, igual, ¿verdad? Al desobedecer a Dios en sus negocios, en esto, en otro, en sus trabajos, también hacen a padecer a otros. ¿Sí? Esa es una verdad también. Aprendamos lecciones de las Escrituras, ¿verdad? Y aquí vemos otra vez lo mismo. Entonces dice, después de eso vino la plaga de granizo. Y dice el Señor a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo. Y vemos que esa plaga trajo una lluvia de granizo y fuego, dicen las Escrituras, que golpeó todo Egipto, mató animales, aún las personas que andaban en el campo, que no se alcanzaban a proteger, los mataba. Dice que dañó los cultivos, deshizo árboles, ¿verdad? Todo eso sucedió con la plaga de granizo y fuego. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, y asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y vemos esta lección en el libro de Éxodo, ¿verdad? Después, hermanos, también vemos algo similar en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 28.
Ezequiel capítulo 28 y capítulo 29 hasta el verso 21. Le voy a poner en contexto, ¿verdad? El contexto de cuando se da estas profecías es el tiempo en el que Babilonia crece como potencia y empieza a expandirse, ¿verdad? A expandirse y empieza a dominar pueblos en la región. Empieza a desatarse guerras en las que Babilonia, ese león, ¿verdad? Empieza a crecer y empieza a absorber otros reinos por medio de la fuerza o a veces por tratos, ¿verdad? También. Pero antes de eso había un Israel que era la potencia que gobernaba esa área. Y dice la Escritura que aún ese Israel enseñó a otras naciones, ¿verdad? Entre ellos, fíjense que estudiando la historia, estudiando las Escrituras, el país de Tiro llegaron a ser, los reyes de Tiro llegaron a ser servidores y alumnos de Israel. Llegaron a amar al rey David y a su hijo Salomón, porque llegaron a ser, por así decir, discípulos de ellos, ¿sí? Llegaron a ser pueblos que escucharon la sabiduría de Salomón y que también adoraron al rey de Israel. Pero después, así como se corrompió Israel, también muchos pueblos de la región se corrompieron, ¿sí? Y entonces Dios decide castigar tanto a Israel como a la región de Tiro, que fue una región muy rica, en una costa y una isla ahí al norte de Israel, ¿sí? Y el rey de Tiro, o los reyes que hubo en Tiro después, se enriquecieron mucho con el tráfico, ¿sí? Venta de todo tipo de especies, de lo que traficaban en Medio Oriente, de lo que vendían, aún de personas. Aún llegaron a hacerse esclavistas. A ese grado llegó después su maldad. Y cuando el Señor se hartó de todo eso, sí, se hartó de un Israel rebelde, se hartó de un Tiro rebelde, se hartó de un Egipto rebelde, porque aún los egipcios tuvieron un tiempo donde se sometieron al Dios de Israel, bajo los ejemplos y enseñanzas de David, de Salomón. Llegaron a ser discípulos también, por así decir. Llegaron a ser países que ofrendaban al Dios de Israel, que aprendían de él y que también lo adoraban. Pero también esos países después, cuando toda esa región se volvió rebelde contra Dios, aún los egipcios también lo hicieron. Y después vino entonces la mano de Dios atacándolos por medio del reino de Babilonia. Y cuando Babilonia empieza a crecer por mano de Nabucodonosor, su siervo, como dice la Escritura, porque lo usó para eso, pues Babilonia invade Tiro. Y el príncipe de Tiro, un hombre malvado, duro también, rebelde, pero también figura de Satanás, ¿verdad? También por eso se ha usado ese pasaje, porque sí nos muestra algo de la personalidad del diablo, ¿verdad? Ahí, y dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por tanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu nombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Porque le digo, durante mucho tiempo los reyes de Tiro fueron sabios amigos de Israel. Sí, pero llegaron a convertirse en rebeldes también. Y dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, y con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor,
Por cuanto pusiste tu corazón como corazón del Señor, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás, dice, con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios, perdón, como ya haciendo una reflexión. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Morirás como un incircunciso, por mano extranjera, porque yo he hablado, dice el Señor. Fíjense, eso empezó a hablar el Señor contra Tiro, que lo iba a hacer por mano de los babilonios. Hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén y en el huerto del Señor estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice y zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte del Señor, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde aquel día hasta que se halló en ti maldad. También esta parte por eso se toma como un prototipo de Satanás, que claro que ahí vemos también reflejado la personalidad de Satanás. Cualquier persona rebelde contra Dios es figura de Satanás. Fíjense, cualquier persona que seamos, me incluyo, seamos rebeldes contra Dios, nos convertimos en figuras de Satanás similares a él. Y ahí dice la Escritura, similar, como Dios ya conocía a Satanás, algo similar. Por eso se toma ese pasaje, ¿verdad? Eras perfecto, eras sabio, acumulaste bienes, tenías mucha sabiduría, andabas por lugares que Dios te había permitido, pero te corrompiste porque te creías divino, semejante al Creador. Y después viene la profecía contra Sidón, otra tierra, otro territorio. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella, y dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy el Señor, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Enviaré esta pestilencia, sangre en las calles, caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy el Señor. Y vemos que el Señor empieza a castigar también a Sidón, ¿verdad? Porque como les digo, empieza a castigar toda esa región, toda esa parte de la tierra, ¿sí? Y después hay una profecía contra Egipto. Dice, en el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo creé. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos en tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y de todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto. O sea, dices que eres el rey del río, pues te voy a agarrar y te voy a echar al desierto, y ahí que te deshidrates, ¿verdad? Es lo que le está diciendo, ¿sí? Y no serás ayudado ni serás recogido. Las fieras de la tierra te he dado por comida.
Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Señor, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Seben, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas. Y estarán desoladas por 40 años, y esparciré Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho el Señor: al fin de 40 años recogeré Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Y en comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Fíjense, Egipto, que fue una nación poderosa, tan poderosa que se atrevió a desafiar a Babilonia en esas guerras, y tan poderosa que Israel decidió en algún momento apoyarse en Egipto para resistir a Babilonia, pero Egipto lo traicionó. Cuando Israel se quiso apoyar en ellos como si fuesen un bastón, dice que le hicieron que se quebrara su brazo, porque le fallaron en ese momento. Cuando se quiso apoyar en ellos, les fallaron, que hasta el hombro se les dislocó, es lo que dice ahí, como un bastón defectuoso, ¿verdad? Y eso el Señor también, eso vino a su memoria y castigó a Egipto por eso. Y dijo: y te voy a disminuir, nunca más serás potencia, para que también Israel ni nadie voltee a ti creyendo que eres esperanza, creyendo que eres poderoso en la tierra y que los vas a poder ayudar, para que sepan que yo soy el que es poderoso y sepan que yo soy el que ayudo, ¿sí? Y fuiste una gran potencia, dominaste, tuviste el Nilo, tuviste riquezas, ya no las tendrás jamás, jamás, dice, ¿sí? Porque te creíste Dios, ¿verdad? Y eso sucedió. Y lo vemos ahora. Egipto ya no es potencia mundial. Vive, si acaso, del turismo. Son los ingresos de Egipto, algo de petróleo por ahí, pero ya no es la potencia que fue. Ya no es esa tierra que era ejemplo del mundo. Ya no lo es, ¿verdad? El Señor los destruyó, los menguó, los dispersó, luego los juntó y ya no permitió que volvieran a crecer, que volvieran a ser potencia. Entonces vemos aquí hombres como Faraón, vemos hombres como los reyes de Tiro, como los gobernantes de la tierra de Sidón, como estos faraones, ¿verdad? Después, en el tiempo de Moisés y después también. Y vemos que todos esos hombres tuvieron una particularidad, que eran duros contra Dios, ¿verdad? Eran duros contra Dios, se creían inmortales, se creían mitad
mitad Dios. Se creían con derechos eternos. Tal vez en su mente sentían que nunca iban a morir y que serían eternos, que dominaban en el cielo, en la tierra, y lo perdieron todo. Aún sus reinos los perdieron. ¿Sí? Desaparecieron. ¿Sí? No cruzaron a la eternidad. ¿Dónde están ahora? ¿Quién sabe? En la eternidad no van a estar. Probablemente, bueno, no probablemente, o en la eternidad o en el lago de fuego. Con el Padre no van a estar, no van a gozar. Lo tuvieron todo aquí. Se creían superiores, dioses, pero no conocieron a Dios, ¿verdad? Y a la eternidad no cruzaron. Sus obras no lo siguieron. ¿Sí? Por otra parte, nos vamos al libro de Génesis. Y vemos, en otro tiempo pasó algo similar, ¿eh? Vámonos al libro de Génesis. Y en los tiempos de Noé, y antes de los tiempos antes de Noé, también hubo hombres que se creyeron inmortales, que se creyeron superiores. Dice la Escritura que había hombres que vivían 600 años, 500 años, 400 años, 800 años. Y también lo tenían todo en esta tierra. Pero no tenían un corazón para Dios. Y dice, Génesis 6:7 dice, y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves, y me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sabe por qué? Porque en el verso 5 dice, porque todo designio del pensamiento del corazón de ellos es continuamente hacer el mal. Fíjese bien, hombres que se reirían ahora de las vidas, de los años que nosotros vivimos. ¿Sí? Piense eso, hombres que vivían 9 veces lo que ahora vivimos nosotros. Si alguien llega a vivir 100 años, apenas para ellos sería un bebé. ¿Sí? Porque estos hombres tenían toda la tierra para ellos. ¿Sí? Vivían siglos, cada vez creciendo más y obteniendo más poder, más riquezas, más conocimiento, más sabiduría de la tierra. ¿Sí? Enfermedades casi ni las conocían. Achaques los tenían hasta pegando, ya les empezaba a dar los achaques a los 800 años. Ocupaban lentes ya los 830. Ya empezaban a ocupar lentes. Se enfermaban cerca de los 700, a lo mejor les daba por ahí algo. Estos hombres lo tenían todo. Ellos creían que lo tenían todo. Pero no tenían a Dios. Y ese fue su error, hermanos. Y dice, dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los voy a destruir con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la vas a cubrir con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y sabemos que le mandó a hacer una ventana arriba también, ¿verdad? Y le harás primer piso, segundo piso y tercero. Dice, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en el cual hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya sobre la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí? Y dice en el verso 22, y lo hizo así Noé conforme a lo que Dios le mandó. Entonces vemos aquí otro tipo de hombre, ¿verdad? Un hombre que sí agrada a Dios. Y esos hombres que vivían siglos y que lo tenían todo menos a Dios, fueron exterminados. Mas sin embargo, aquellos que sí tuvieron un corazón para Dios, cruzaron a otra vida. Porque esa es la lección de aquí, ¿sí? Entre otras, que estas 8 personas, 8, usted conoce el número 8, ¿verdad? El número 8, ¿verdad? No, el número 8, por eso también es símbolo del infinito. Es el mismo número, el mismo símbolo, ¿verdad? El 8 o el infinito en muchas culturas. ¿Por qué? Eso es lo que significa, porque significa eternidad. Por eso el Señor, cuando nos habla de un octavo día, después del séptimo, el octavo, todos los que estudian las escrituras lo saben, usted lo sabe, ¿verdad? Ya se nos ha enseñado en esta congregación. Por eso la fiesta del octavo día, ¿verdad? Por eso hemos tenido esa comidita del octavo día, después del séptimo día de Sukkot, que significa los 7,000 años en esta tierra, los 7,000 años que Dios le dio a esta tierra, en la cual el séptimo milenio es el milenio mesiánico, y después viene el octavo día, que es la eternidad, que es algo después, una vida eterna después. Por eso el 8, en muchas culturas significa eternidad, el mismo símbolo. De ahí viene porque eso significa infinito. Porque esos hombres del pasado sabían que el 8 era el número de la eternidad de Dios. Ellos lo sabían en el pasado y Dios con eso los abofeteó a esos hombres que vivían siglos, que no sufrían casi en esta tierra. Pero Dios los aplastó y a sus siervos los levantó. Hermanos, tenemos un Dios que es dueño de la eternidad. ¿Sí? Y no importa que vivamos 50 años, 80 años, 100 años, 30 años. Si lo tenemos a Él, ya tenemos la eternidad. Eso estaba enseñando Él ahí con esas 8 personas.
Les preservó la vida eterna. Eso es el mensaje. Mató toda carne, todo hombre que es rebelde contra Dios y carnal, no tendrá la eternidad de Dios. Pero podemos descansar y gozar que aquellos que le obedecen como Noé y como lo hizo nuestro pastor Marcos, tienen garantizada la eternidad. Ellos estarán en el 8º día. Sí. Ellos cruzaron a la eternidad con el Padre. Ese es el mensaje aquí. Eso no lo tuvo Faraón, eso no lo tuvo el rey de Tiro, no lo tuvo el rey de Sidón, no lo tuvieron otros que tenían todo en esta tierra, menos a Dios. ¿Sí? Pero los hombres que obedecieron a Dios, esos son eternos. Esos tienen la eternidad. Esos gozarán con Él eternamente. Esa es la garantía, hermanos, que tenemos. Y discúlpeme. Es un día especial. ¿Sí? Esos hombres, esas mujeres, ya tienen la eternidad con el Padre. ¿Sí? Como Noé y como esos 8 que cruzaron a otro mundo, porque todo ese mundo se acabó, cesó. Todos esos hombres inmortales que vivían siglos cesaron, perecieron. Toda carne pereció. Y solo los siervos del Señor cruzan a la eternidad. Ese es el mensaje con el que Dios aplastó a este mundo, a ese mundo malvado. ¿Sí? Ese es el mensaje, esa es la verdad. No olvidemos esa verdad gloriosa. Dios ya lo hizo en el pasado. Ya lo hizo una vez. Y lo volverá a hacer ahora. Porque si esa arca tenía el poder de salvar, Jesucristo es más allá que esa arca. ¿Sí? Y Jesucristo, que esa arca lo representa a Él. En Él sus siervos cruzan a la eternidad para gozar con Él tierra nueva, otro mundo, cielos nuevos y tierra nueva, como cuando Noé abrió esa arca, esa ventana, y bajaron a un mundo diferente como el que ellos habían conocido. Era otro mundo. Ese es el mensaje también ahí. Hay tierras nuevas y cielos nuevos para sus siervos. Y cruzarán a la eternidad con Él. Tenga paz, hermano, tenga paz. Hay momentos que son difíciles, pero Él ya lo demostró. ¿Sí? Ya lo ha demostrado. Ya lo hizo antes. Y lo volverá a hacer. Lo está haciendo otra vez. Dice la Escritura que en esa humilde arca, imagínense, hombres que vivían siglos, todo lo que tenían, cuando ven una humilde arca, está loco ese, está loco, ¿no? Déjenlo ese loco. Pero esa humilde arca, Dios la levantó 15 codos arriba de los montes más altos. Todos perecieron abajo, ahogados. Y sus siervos fueron levantados 15 codos más alto que cualquier monte, que el monte más alto. 15 codos arriba de eso quedaron sus siervos. Sobre todo, de estar abajo esa simple arca, el Señor la levantó como ellos no sabían, de una forma que nadie imaginaba. Con una obra que nadie había visto antes, en un día que nadie imaginaba que iba a pasar, aunque pasó en un 7º día, porque fue en un 7º día donde Noé y su familia entraron en el arca y fue cuando vino el diluvio. Ahí hay una lección, hablaremos otro día de eso.
¿sí? Pero Dios a sus siervos los levantó en su momento, cuando Él sabía cuándo, en el día determinado, los levantó por sobre todos. 15 codos más alto que el monte más alto, y los hizo prevalecer en la eternidad. Y esa es la promesa también hoy, hermanos, también. Esa es la promesa que sigue vigente. Que sus siervos gozarán vida eterna en una tierra nueva y cielos nuevos. Se maravillarán con cosas jamás vistas, dijo Pablo, cosas que ojo no han visto, que ni siquiera imaginan. Si usted cree que puede imaginar las riquezas de Dios, se queda corto de todos modos, se queda corto de todos modos. Yo también. No alcanzamos a imaginar, ¿sí? Las riquezas, las bellezas, la gloria que hay del otro lado. Preparados para aquellos que le aman, dice la Escritura. Preparados para aquellos que atienden a su llamado. Qué glorioso, hermanos. Faraón no va a gozar de eso. Con todo lo que tuvo aquí en la tierra, Faraón no sabe qué es eso. El rey de Tiro no imagina qué había del otro lado, no sabe. Todo lo que él tuvo es un basurero. ¿Sí? Nosotros no imaginamos lo que hay de aquel lado. Dice la Escritura que cuando estemos en su presencia, en aquel octavo día, vamos a gozar, que ni siquiera habrá necesidad de un templo ahí, porque el Padre es el templo y su Hijo es su lumbrera. Y que ahí estará el árbol que es medicina para todas las naciones y que les da vida todos los meses del año. ¿Usted conoce un árbol que dé fruto los 12 meses del año? No es cierto, no existe. Los árboles dan frutos meses por año nada más. Pero allá hay un árbol que da fruto todos los meses del año y que con sus hojas sana a las naciones. Ese es Jesucristo. Ese árbol que es capaz de sustentarnos por la eternidad. Jesucristo, Yahshua. Allá nos espera, hermanos, allá nos espera algo glorioso si le obedecemos, si atendemos a Él, si no somos como Faraón, como Ciro, como todos ellos que creían que lo más glorioso era lo que iban a poseer aquí. Pero si se humillan y le sirven, van a conocer las glorias de Dios, las eternas. Nuestro hermano Marcos gozará de las glorias eternas porque trabajó para el Señor y sus obras con Él siguen. Qué paquetote nos dejó a todos, Qué paquetote, hermanos. Porque de Él es testigo el cielo y la tierra, sus obras en la tierra y están escritas en los cielos. Testimonios hay por todas partes en el mundo. Ese es el reto de nosotros, hermanos. Seguir el ejemplo de nuestro pastor. No ser duros como los egipcios. No tener un corazón duro. No ser rebeldes como ellos. Sino ser siervos de Dios. Con todas nuestras incapacidades, con todas nuestras deficiencias, ¿sí? Pero para los que le sirvan está la promesa de la eternidad. Dios ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer.
Nos duele la partida de nuestro hermano. Nos duele, sí, porque es un desprendimiento. Y ya quisiéramos que el Señor ya viniera mañana y ver a todos nuestros amados, ¿verdad? Que el Señor ya viniera mañana y mañana ya están todos ahí en esa azúcar, en ese Sukkot, en esa mesa, en ese Sukkot que es de 7 días, que es el 7º milenio, ¿verdad? De la fiesta de Sukkot, que es las bodas del Cordero. Ahí quisiéramos estar en esa azúcar. Y luego cuando se acabe el azúcar, los 7 días, la otra fiesta, el 8º, la eternidad. Fiesta sin fin. Fiesta sin fin. Eso nos espera si somos fieles. Si somos fieles. Tenga eso en mente. Si es fiel hasta el final, yo también. Ruego a Dios que seamos fieles hasta el final, hermano. Que no nos salgamos a medio camino. Que, como dijo Pablo, no siendo que sea eliminado de la carrera, que iba corriendo y quedé eliminado. No dice así, sino que aguantemos hasta el final, la carrera hasta el final. Sí, como nos enseñó nuestro pastor, hasta el final. Seguir la carrera. Y si llegamos hasta el final, nos espera la gran fiesta. Nos espera 7 fiestas de Sukkot y un 8º día. ¿No le da consuelo eso? ¿No lo ayuda? Discúlpeme, hermano. Pero hay consuelo en esas verdades. Para eso están en las Escrituras. ¿Qué más va a venir a nuestras vidas? No lo sabemos. Sí sabemos que fácil no va a ser. No fue fácil para Marcos. No fue fácil para Cristo. No podemos esperar que sea fácil para nosotros. ¿Verdad? Eso sí, podemos más juntos que separados. Podemos más unidos que dispersos. ¿Sí? Eso es verdad, eso sí. Aprendamos la lección, hermanos. ¿Sí? Y nos queda todavía, no hemos llegado a nuestro reposo, no hemos llegado al 7º día. Nos queda todavía nuestra semana de trabajo. 6 días trabajarás y hasta el 7º descansarás. No hemos llegado al 7º día, hermanos. Apenas vamos en nuestra semana de trabajo. Nuestro hermano ya se aventó su semana. Ya está en su reposo, en su Shabbat. Ya está él en su reposo. Nosotros no. No sé si vamos en el martes, si vamos en el jueves, si vamos en el miércoles, no sé en qué día vamos. Pero no hemos llegado a nuestro reposo. Así que nos falta trabajar en nuestras vidas, en las vidas de otros, en su obra, obviamente. Oiga, tuvimos un pastor que nos enseñó obra. Hacer las cosas nos enseñó. No tenía los recursos de Faraón o de los egipcios, de lo que usted quiera, no, pero Dios estaba con él. Pues hay que pedirle ayuda a Dios, pero hay que hacerlo también, ¿verdad? Dios le dijo, haz el arca, y le dio los palos y órales, ¿verdad? Le dio bosques, móchale ahí y pega los troncos. Y luego le pones brea, ya te creé los volcanes, ya te creé las breas, ahora tú agárrala y úntala. Así fue. Y su siervo trabajó
y cruzó a la eternidad. No esperemos menos, hermanos. Y echémosle las ganas, porque nuestra carrera no se ha acabado, nuestra semana no ha llegado a su reposo. Algunos, el Señor nos llamará a ciertos tiempos, bajo ciertas circunstancias. No vamos a vivir como esos hombres 800 años. Pero podemos tener la eternidad ganada con Cristo, siguiéndole, obedeciéndole, terminando la carrera, no siendo descalificados a la mitad, 3/4, 1/4 de la carrera. Apenas llevamos 2 días y ya nos descalificaron. O ya íbamos a llegar a la meta y en ese momento nos descalificaron porque violamos algo antes de cruzar, la regamos antes de cruzar. No hay que intentar que no. Hay que esforzarse que no. ¿Sí? Que podamos trabajar los 6 días y llegar al 7º día. Para poder gozarnos con los que ya cruzaron. Con los que están allá. Y las fiestas que hemos hecho son imagen, hermanos. Las que vienen son más gloriosas. Aquella que nos espera es sin igual. Es sin igual. Si aquí en el Sukkot de aquí andamos viendo quién atiende las mesas, quién sirve, quién hace esto, allá los ángeles van a andar. Es verdad, hermano, allá los ángeles son los que van a andar. Órale, sírvanles. ¿Sí? Porque llegaron a la meta. Tenga fe, hermano. Discúlpeme. No ha sido fácil para mí, no ha sido fácil yo creo para nadie. Claro, es obvio. Pero hay esperanza. Y hay victoria. Hay victoria. Lo que suceda aquí nos va a doler. Otras circunstancias, lo que vaya a pasar, no sabemos. Que al rato nos persigan, al rato vengan otras calamidades. Nuestros otros seres queridos partan, va a pasar. Pero está asegurada la victoria para los que le siguen. Cosas que ojo no ha visto, ni han subido en corazón de hombre, ni siquiera nos hemos imaginado, son las que aguardan a aquellos que le siguen. Nuestro pastor nos puso el ejemplo. Hay que seguirle. ¿Sí? En la parashá dice que cuando Moisés y Aarón fueron enviados en esa comisión por el Señor, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Eran unos pubertos. Y aún así pudieron. Aún así se aventaron 40 años soportando a Israel hasta llevarlos a la tierra prometida. Hasta donde se les permitió. Entonces hay trabajo para todos en el reino de Dios. Tiene usted 80 años, hay trabajo que hacer. Empiece por su casa. Empiece por ser ejemplo en su casa, por someterse a Dios, por no ser resistencia ahí en su casa a la obra de Dios. Empiece por eso. Empiece por ahí, por ser maestro en su casa, por ser maestra, por ser ejemplo, ¿sí? Por ser expansión del reino de Dios en su casa. Empiece por ahí. ¿Sí? No le hace que tenga 80 años, 83, 90. Empiece por eso. Empiece porque la chamba está, no se ha acabado la semana y no sea que quede descalificado. No sea que creía que iba en viernes y lo sacaron de la carrera el lunes. Lo sacaron la carrera el jueves y usted cree que va a llegar al 7º. No. Puede pasar, Pablo lo dijo. ¿Sí? Empiece por eso. Tiene 60 años, empiece por eso.
Tiene 40, empiece por eso. Tienes 22, pues empieza por eso también. Empieza. ¿Sí? Ánimo, hermanos, ánimo. Ánimo. Y algún día nos gozaremos todos allá. ¿Eh? Algún día ahí estaremos todos. ¿Sí? Lo que hemos gozado aquí, ha habido tiempos de gozo. Ha habido tiempos de gozo. Hasta acuerdes de los pastelotes que se ha comido. Bien que le agarraba ahí doble. Acuérdese. Y ahora hay tiempo de duelo. En todo tenemos que ser enseñados. ¿No dice así la Escritura? En todo he sido enseñado. Así es. Pero esa es la lección. Esa es la lección. Y la eternidad no es barata. ¿Sí? Es una carrera y como dijo Pablo, el que entrena y se esfuerza llegará. No dijo así, es una carrera en donde hay testigos en el cielo viéndolo como en el estadio. Acuérdese que están viendo a los que están corriendo como en los estadios romanos. Por eso usaba ese ejemplo, ¿verdad? Como en el relevo 4x100, ¿verdad? En las carreras ahí en la pista, que toda la gente está viendo quién llegará, quién cruzará la meta. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo que decía Pablo. Que tomemos ánimo y tomemos valor en eso. ¿Sí? Para cruzar. Para terminar la carrera. ¿Sí? Obviamente, corriendo con Cristo. Obviamente, corriendo de su mano. Obviamente como en esa arca, ¿verdad? Como en esa arca donde ellos se metieron y esa arca era Cristo. Corriendo tomados de su mano. ¿Sí? Para cruzar. Así como Josué, que es imagen de Cristo, fue el que hizo cruzar al pueblo el Jordán, pero tuvieron que cruzar el desierto para poder llegar al Jordán y que el Mesías los cruzara. ¿No dice así la Escritura? Que en ese trayecto los acompañaba una roca, la cual era Cristo. Y cuando llegaron al Jordán, el Mesías Josué, el cual es figura de Cristo, los hace cruzar a la tierra prometida de su mano. Pero tuvieron que correr un trayecto que empezó en la salida de Egipto, en el cual cruzaron durante 40 años en el desierto. Y cuando llegaron a la tierra de la promesa, cruzaron de la mano de su Mesías. Es lo mismo. En el trayecto está Cristo. En el cruce del Jordán está Cristo. En el inicio del viaje con el Cordero Pascual a la salida del Éxodo era Cristo el Cordero. Sí. Tomemos lección de eso y ánimo, hermanos. Nuestro pastor lo entendía. Nuestro pastor sabía que había que correr la carrera, que había que esforzarse los 6 días para llegar al séptimo y reposar. No te puedes brincar del primero al séptimo. Hay que llevar la carrera. Hay que llevar la semana para que entremos en su reposo. ¿No dice así la Escritura? Gracias a Cristo que hay esperanza, gracias a Cristo que hay arca. Si no hubiera arca, pues no hubiera cruzado Noé y la familia, ¿no? A la eternidad. Gracias porque está Cristo, ¿verdad? Nuestra
fuerte y fiel ancla del alma, dice la Escritura. Sí. Pues terminamos, hermanos. Terminamos el día de hoy, ¿verdad? Ha sido difícil, una semana difícil, pero victoria, victoria, porque nuestro hermano está gozando en la eternidad. Bueno, va a gozar más al rato del octavo día y el milenio en Sukkot. Más al rato. Y a nosotros nos queda todavía echarle ganas, ¿verdad?